Hoy comenzamos, muchachos, con algo que piden muchas personas, indicadores técnicos y pues un poquito extra porque esto yo le iba a enseñar después, pero pues pensándolo bien no era coherente, es necesario explicarlo al tiempo. Precios institucionales y divergencias, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los precios institucionales, ¿listo? Ese va a ser el orden. Entonces, déjame le bajo a la música, creo que está como muy... Estaba como muy alto, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué son los precios institucionales, muchachos? Los precios institucionales, digamos que esto es una definición que yo doy, ¿sí? En el cual los precios institucionales para el mercado del Forex, ¿vale? Concretamente para el mercado del Forex, no vamos a hablar de ningún otro tipo de mercado, ¿vale? Porque si tú me hablas de ganadería, de, bueno, otro tipo de cosas, pues va a representar otra cosa, ¿vale? En el mercado del Forex, los precios institucionales, ¿sí? Son valores en los cuales los participantes de mayor influencia, ¿listo? Esto es muy importante. Los market maker, ¿ok? Los más, ¿recuerdan cuando expliqué quiénes participan en el Forex? ¿Sí? Pues ellos son los que van a determinar estos precios, ¿vale? Y ellos son los que siempre los van a buscar, ¿vale? Entonces, estos participantes de mayor influencia buscan que todos los movimientos lleguen hasta esos precios para considerarlos reales, ¿sí? O sea, recordamos que los market makers establecen las tendencias, ¿sí? Ellos dicen el precio va a ir de acá hasta acá, ¿sí? Y se va a ir así, así, y llega. Pero tiene que llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque un banco hizo una inversión, porque un fondo o varios fondos, como ven en este listado, que ya lo voy a explicar, hacen la misma inversión y ellos no pueden perder dinero, nunca, ¿sí? O en el pasado, por aquí, metieron una compra y permitieron que el precio se fuera para abajo mientras ellos estaban ganando por el swap, ¿sí? Y después hacen que el precio se devuelva y los hace salir con las ganancias del swap y con las inversiones de compra que hicieron, ¿sí? Son estrategias market maker muy complejas y pues requieren de un capital absurdo, ¿no? Así que bueno, esos son los valores que ellos siempre van a buscar. Esos valores tienen características muy concretas y es que siempre son precios cerrados, siempre. Siempre son precios cerrados, ¿listo? No tienen dígitos extra, ¿vale? No es 10.9999999, no. Para un market maker es 11 y ya, ¿sí? Entonces un market maker que dice, no, el eurodólar está costando 28, no, pues lo subo a 30, ¿vale? ¿Sí? No, el dólar yen está costando, es un ejemplo, ¿no? Porque no son valores reales. El dólar yen está costando 7.93. Ah, bueno, pues mejor lo subo a 8 y en el 8 miro si lo llevo a 9 o lo llevo a 10 o lo llevo a valores cerrados. ¿Listo? Valores cerrados, ¿vale? Eso es lo que siempre va a buscar un market maker. Por ejemplo, acá en Colombia nunca vas a escuchar que el dólar cueste, es un ejemplo, ¿no? 3.158.39654.3. No, ¿sí? Tiene un valor mucho más cerrado, ¿vale? ¿Ok? Entonces, para una operativa, ¿para qué nos interesa saber esto? Porque en nuestra operativa es importante considerar esos precios institucionales como zonas relevantes, ¿sí? Zonas relevantes. ¿Qué quiere decir una zona relevante? Pues una zona de soporte o resistencia, ¿cierto? Siempre, siempre, o de take profit o de stop loss, ¿vale? Entonces, muchachos, esos precios institucionales, como les digo, los manejan los market makers, ¿sí? Que son instituciones enormes que tienen sus traders institucionales, ¿vale? ¿Por qué traders institucionales? Pues porque trabajan para esas instituciones, ¿sí? Por eso se les dice así. Y son personas que manejan muchísimo dinero, personas que manejan cuentas bancarias, que tienen fondos de inversión prácticamente con dinero ilimitado, o sea, es absurda la cantidad de dinero que ellos manejan. Y aquí tenemos un ejemplo,
¿vale? Imagínate esto. Imagínate, una institución que invierte 132 billones de dólares en el segundo trimestre del 2018. En solo 3 meses les dio por meter toda esa plata. Y no solamente esto, mira todo el dinero que se movió en ese trimestre solo por Nueva York. ¿Sí? Solo por Nueva York. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otros dos coladitos de London, tres, perdón. Pero imagínate, ¿sí? Y esto no son todos. Recuerda que el Forex mueve 5 puntos, ya eso ya va más arriba, ¿sí? Pero bueno, ya sabes que mueve trillones de dólares. Entonces, estos market makers funcionan de esa manera, ¿vale? Buscando esos precios cerrados. Así que, ¿cómo se ve eso en el precio? Ya empezamos con los indicadores. Vuelvo al ejemplo del oro, que salió perfecto. Del oro, del dólar yen. ¿Sí? Tenemos acá un valor, ¿sí? Que está entre el 108 y el 109, ¿sí? ¿Vale? Comenzamos a hablar de los tipos de precios institucionales, ¿ok? Entonces, voy a escribirlo por aquí. Tipos de precios institucionales, ¿vale? Están los principales o primarios, que consiste de valores. Vamos aquí a poner, bueno, el concepto matemático es un poco más, como más complejo, ¿sí? Así que lo vamos a, ¿qué pasó? Lo vamos a definir con palabras un poco más coloquiales, ¿listo? Entonces, los principales o primarios, consisten en valores donde los dígitos posteriores al punto son ceros, ¿vale? Ejemplo, 108.000, ¿sí? Otro ejemplo, 23.600, ¿vale? Perdón, 23.0000, ¿sí? Otro ejemplo, 1200.00. Por ejemplo, aquí un ejemplo con el dólar yen, ¿sí? Después del punto van a ser solo ceros, 186.0, epa, 000, ¿sí? Y están los siguientes tipos de precios institucionales, que son, bueno, aquí les colocan secundarios, o derivados, también les llaman así, ¿vale? Entonces, pero me está fallando. Consisten en valores donde los dígitos posteriores al punto no son fractales. Bueno, vamos a dejarlo un poco más sencilla la definición, ¿sí? Consiste en valores donde los dígitos posteriores al punto no indican una fragmentación. Ejemplo, 108.800, 23.500, 1200.20, 186.400, ¿vale? ¿Listo, muchachos? ¿Está claro esto?
¿vale? Los precios institucionales principales siempre van a ser los valores cerrados, ¿listo? Los que tú vas a ver que tú podrías tachar lo que está después del punto y tienes un valor concreto. 108, ya, listo. ¿Sí? Esos son los principales, es lo que casi siempre van a apuntar los market makers, ¿vale? Pero también puedes encontrar movimientos como el que les mostré ahorita en el dólar yen, que son valores que aunque tienen dígitos posterior al punto, si te das cuenta no es 8, 1, 2, 3, 4, no, ¿sí? Es 8, 0, 0, 5, 0, 0, 2, 0, 4, 0, ¿sí? Nos da un valor cerrado, ¿ok? Esos son los precios institucionales, muchachos. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, muchachos? Esto de los precios institucionales, porque es ahí donde vas a buscar, por ejemplo, si tú tienes un take profit a 108.75312, pues para eso colócalo en 74 punto o busca el valor más alto, como sería un 80, ¿sí? Pero pues ya serían como unos 100 pips de diferencia, ¿no? Entonces depende de la temporalidad, pues vas a buscar básicamente los valores lo más cerrados posible, ¿vale? Ahora, ¿eso cómo se ve? En el análisis, ¿sí? No, profe, es que yo aquí tengo impulso, retroceso, ¿cierto? Básicamente esto es una bandera, ya eso ya lo tenemos clarísimo. Trazo mi Fibonacci desde lo que yo considero el comienzo hasta el final del impulso y aquí el precio ya me comenzó a oscilar, ¿no? Entonces yo podría colocarlo acá, otras personas lo podrían colocar acá, no pasa nada, ¿vale? Si lo colocamos acá, tenemos un punto de respeto perfecto, ¿cierto? Del 38.20% del Fibonacci, ¿vale? ¿Cierto? Pero, si miramos y trazamos aquí una línea, este precio es 108.691, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo pongo en vez de 691, 7? Vamos a, mira, ¿te das cuenta el poder de esta vaina? O sea, si tú ya sabes que tienes esta confirmación, zonas de resistencia, porque tú sabes que cuando tienes un nivel Fibonacci es una zona completa, ¿cierto? Pero tras del hecho te das cuenta que estás muy cerca de un precio institucional, pero muy, muy cerca. Si se dieron cuenta casi ni se movió, eran 9 pips, 9 punticos, ¿sí? Eso no es nada, ¿vale? Y mira, mírame esta mecha como lo vino a respetar, ¿sí? Si tú hubieras colocado la venta no acá, sino acá, no habrías tenido nada en negativo, nada, ¿sí? Y tú le hacías un correcto análisis, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5.6, que coincide perfecto con lo que ya aprendiste de patrones, pero no habrías metido la venta acá en el nivel Fibonacci, sino que habrías dejado una orden pendiente, por ejemplo, acá, porque sabías que el precio iba a llegar ahí, ¿sí? Y habrías tenido una operación perfecta, con menos pips de stop. Y si tienes menos pips de stop, ya eso lo enseñaré cuando veamos gestión de riesgo, pero cuando tú arriesgas menos respecto al stop, puedes colocar mayor lotaje para que el riesgo, suponiendo que el riesgo siguiera siendo el mismo. O sea, si yo tengo un stop así de grande, es muy diferente la cantidad de dinero que puedo arriesgar para quererme ganar esto, ¿sí? A que si yo tengo un stop así de pequeño, ¿sí? Aquí estoy dispuesto a perder el 1% de mi cuenta, aquí también, pero si se dan cuenta, el precio aquí tiene que avanzar demasiado para llegar hasta acá, ¿sí? Pero aquí no, no avanza tanto. Si yo quiero que este avance que hace el precio cueste lo mismo,
que costaría tengo que incrementar el lotaje, ¿cierto? Para que cada pip que avance el precio, pues valga más, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el precio no se va en mi contra? O bueno, si se llega a ir en mi contra, sigo perdiendo exactamente lo mismo, el 1%. Pero si no se va en mi contra, por esta operación, que sigue siendo el mismo punto de ganancia, estoy ganando el doble o el triple, ¿sí? Y eso ya se llama gestión de riesgo porcentual, ¿vale? No es para que ya lo empiecen a hacer, ay, Julián me dijo que me sobreloteara, no, 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 ¿sí? Sencillamente para que vayas comenzando a pensar, ve, o sea, es diferente tener un stop de 50 pips a tener un stop de 100 o a tener un stop de 20. Ah, claro, lógico, ¿sí? ¿Qué tan seguro yo veo el trade para utilizar una gestión de riesgo porcentual o la gestión de riesgo clásica, que es 0.01 por cada 1000, ¿cierto? Eso todavía no se los he enseñado, muchachos, se los voy a enseñar cuando veamos gestión de riesgo, pero solamente es para que comiences a darte cuenta que los precios institucionales te pueden dar puntos de entrada soñados. O sea, a mí muchas veces me dicen, venga, Julián, ¿usted cómo sabía que el oro iba a llegar a ese punto tan preciso que usted le dio y bajó, ¿sí? Que fue acá. Pero ¿por qué? ¿Sabe por qué, parcero? Porque el precio tenía que llegar exactamente a buscar algún tipo de precio institucional, ¿sí? Y si te das cuenta, mira, 104,36004, pues quítale un cero, cero, aceptar. ¿Sí ven? A duras penas se mueve esa vaina. Es muy preciso, muy, muy preciso, ¿sí? ¿Y qué pasó? Vino y tocó esa zona, pero mi orden pendiente real, para los que estuvieron pendientes, estuvo acá arriba, ¿sí? Me la activó, mira, espérate, quitamos esto. Me la activó con el spread, ¿sí? Ni siquiera me la activó el precio. Y aún así, pues en el TradingView se ve así, ¿no? En IC Markets, que es donde tengo la operación, bueno, en mi cuenta principal, está la cuenta de Delta, me la activó perfecto. El precio llegó al PIB, porque recordemos que IC Markets no es un broker market maker, mientras que Oanda, pues tiene otro tipo de características, ¿no? Así que bueno, mira, ¿sí? En Oanda no se habría activado, pero en IC Market sí. ¿Por qué? Porque fue un precio institucional. Y si no te hubiera sido a ese, si no te hubiera sido al otro que acabé de marcar, te lo habría activado perfecto, ¿sí? Buscas precios cerrados, precios siempre cerrados, ¿sí? Y si te das cuenta, las velas lo respetan muchísimo, 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 ¿sí? Mira, ¿sí? Lo respetan muy, muy bien, ¿vale? Si hubieras entrado acá, tuviste un mechazo nomás y de ahí para abajo solo ganancias. Y aquí esta vela lo intentó buscar, pero no lo alcanzó a tocar, ¿sí? Porque ya lo respetó una vez, ya no tiene por qué volver a respetarlo, o al menos no por un tiempo, ¿sí? Y bueno, digamos que esos son los precios institucionales, ¿sí? Aquí este mechazo que nos llegó súper perfecto fue al 13,84, 500, 400, ¿sí? Bueno, ¿vale? Entonces, esos son los precios institucionales. ¿Listo? Cuando vayas a trazar zonas de soporte o resistencia, en esa zona buscas cuáles serían los precios institucionales de esa zona y cuál está más cerca del nivel Fibonacci, ¿vale? Y ahí comienzas a hacer proyecciones más precisas. Si se han dado cuenta, yo siempre tengo una zona, ¿vale? Pero dentro de esa zona yo dejo este puntico en lo que sería un precio que yo considero que sería institucional, ¿sí? Aquí no, pues no lo alcanzo a calibrar bien, pues ya no me voy a poner a calibrarlo, pero concretamente es 1360,500. Aquí se me va el 50 por el mouse, pero bueno, ¿vale? Y ahí es donde vamos a estar buscando una ¿qué? Una compra o un movimiento alcista porque el oro, muchachos, aunque ahorita muchos están operando la venta, que es totalmente operable,
El oro nos va a dibujar altos históricos, ¿vale? Y eso todos lo sabemos, todos los traders lo sabemos, y eso se va a dar porque el dólar va a empezar a devaluarse. Y el dólar se va a devaluar porque, bueno, digamos que estamos en un punto que se necesita la devaluación del dólar, ¿no? Lo que es como la crisis que ocurre cada 8 o 10 años, es súper importante para el flujo del dinero, ¿vale? Esos son los precios institucionales, así se utilizan. Si tú colocas una compra, el take profit debe ser un precio institucional, un precio cerrado, el stop idealmente un precio cerrado. ¿Listo? Vamos con indicadores. Aquí muy atentos, listo, reviso preguntas al final. Vamos a pasar muy rápido porque pues, tenemos que avanzar, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿qué es un indicador? Porque muchos piensan que con indicadores se van a hacer millonarios. Y no. ¿Listo? Muchas personas operan u operamos sin indicadores. ¿Listo? Los indicadores, ¿quién los hace? Los market makers, ¿vale? Entonces muchas veces las indicaciones que te da precisamente un indicador, pues son cosas que ellos quieren que tú veas para que tú operes, para que tú entres al mercado. Así que sencillamente son confirmaciones extra, pero todo siempre debe estar ligado a un análisis coherente que tú hagas con Fibonacci, con estructura de mercado, con acción de precio mediante las velas, ¿vale? No dependas de los indicadores. ¿Listo? Entonces, entendiendo eso, los indicadores son herramientas agregadas, ¿listo? Que pueden llegar a ser consideradas, relevantes o no, ¿sí? Según la estrategia de cada trader. Por ejemplo, en Elliott, para los que somos elliotistas, incluso a veces ni siquiera nos interesa ver las divergencias. Yo sé que aquí hay personas que ya entienden ese concepto. Ni siquiera nos interesa eso, ¿vale? Y ahorita vamos a ver ejemplos donde las divergencias son eternas y nunca se mueve el precio, ¿sí? Para los que no saben qué es eso, tranquilos, ya lo vamos a explicar, ¿vale? Entonces es importante que entiendas que son herramientas, ¿listo? Que se pueden sumar a tu estrategia y que sencillamente permiten confirmar, ¿sí? Lo que tú ya esperas según tu análisis técnico, ¿vale? Y te da un poco más de seguridad para la toma de decisiones, ¿listo? Para entrar al mercado sin miedo, ¿vale? Ahora, existen tres tipos y un extra, ¿sí? Que casi nadie usa, ¿vale? Los osciladores, los indicadores de volumen, los tendenciales y digamos que una categoría que establece Bill Williams, ¿sí? Que es un autor muy importante a nivel económico, a nivel del mercado, ¿sí? Un analista brutal, ¿sí? Una persona que sabe mucho, bueno, que sabía mucho del mercado, ¿no? Bien, entonces, algo importante, digamos que esto es un tipcito, y tú comienzas a ver cómo funcionan los indicadores, es que todos los indicadores, excepto el indicador de volumen, que eso ya lo veremos cuando hablemos de indicadores de volumen, ¿sí? Pero todos los demás se deducen del precio, o sea, lo que hacen es compilar información que te está dando el precio, ¿sí? Entonces, si tú ya sabes analizar el precio, pues, ¿qué tan relevante puede ser un indicador, ¿sí? Te puede dar un poco de información, pero si tú tienes un buen análisis del precio, ya, ¿vale? Ahora, los indicadores técnicos ya sabemos que son herramientas visuales, ¿listo? Pero el fundamento de un indicador técnico, muchachos, son los cálculos matemáticos, ¿ok? Y hablamos de matemática lineal. Si tú buscas en internet la fórmula, la encuentras. Y es muy sencillo, ¿vale? Es como que 1 más 1, ¿cuánto te da? 2. Y para un indicador siempre va a ser esto, matemática lineal, pero recordemos que el mercado no respeta el orden lineal, el mercado es fractal, por lo tanto hablamos de aleatoriedad, ¿sí? Entonces en el mercado, aleatoriedad. En el mercado puede que 1 más 1 a veces sí sea 2, como puede que no, ¿sí? Por eso es que muchas veces el indicador te dice algo y tienes muchos indicadores que te dicen eso y no, y la operación te toca stop, ¿sí? Son solo confirmaciones, ¿vale? Entonces, estos cálculos matemáticos en general determinan alguno de los siguientes precios.
La volatilidad, o sea, el precio de apertura, ¿sí? El alto, el bajo y el cierre de la vela. Si te das cuenta, son valores matemáticos cerrados, lineales. Una vela, el precio de una vela abre en un punto X, cierra en un punto Y eso nunca va a volver a cambiar. ¿Listo? Eso ya quedó así y así lo toma el indicador. Por lo tanto, los indicadores funcionan retrasados. ¿Sí? Siempre, siempre. Retro. Es una O. ¿Sí? Los indicadores funcionan en retro, ¿sí? Retrasados. Primero tienen que darse estos valores para que el indicador te dé algún tipo de movimiento, ¿sí? Los indicadores siempre van atrás del precio, siempre, ¿vale? Por lo tanto, ellos te van a implicar la aceleración o la desaceleración. ¿Tú cómo sabes que algo se está desacelerando? Hasta cuando puedes medir que su velocidad bajó, ¿ok? Entonces tienes que medir la velocidad actual y cuando te des cuenta que empezó a bajar, aquí es donde tú dices, uy, efectivamente ya no siguió por acá, la aceleración del precio bajó, pero es que el precio comenzó a bajar desde acá, ¿sí? Los indicadores siempre van atrasados, ¿vale? El volumen de negociación, como les expliqué, hay un indicador concreto para determinar esto, ¿sí? Y el volumen ignora totalmente la volatilidad y la aceleración, ¿sí? El volumen significa la cantidad de personas o los contratos de compra-venta que se realizan en una vela, ¿sí? Entonces recordemos que una vela de un día significa cuánto se movió el precio ese día, ¿cierto? Por lo tanto, cuántas personas quisieron comprar, cuántas personas quisieron vender y a final de cuentas, si la vela se pinta como verde, es porque ganaron los compradores. Pero también hubo personas que intentaron vender, ¿sí? Hubo personas que intentaron vender, ¿sí? Hubo un movimiento bearish, un movimiento de parte de los osos que no pudo ganarle el movimiento de los toros. Pero aún así se abrieron contratos, ¿sí? Recordamos cómo funciona el Forex, contratos por diferencia de precios, ¿no? Entonces se dieron contratos de compra y de venta, ¿sí? Pero que al final, pues terminaron ganando los de compra. Pero toda esa cantidad de contratos me genera un volumen de negociación, ¿sí? Si se dieron 50 contratos de compra y 50 de venta, tuve 100 contratos en total, por lo tanto tuve un volumen de negociación de 100, ¿vale? Entonces, esto no se deriva del precio, se deriva de la acción que tienen los traders, ¿vale? Por eso es un indicador que veremos por aparte, porque pues requiere otro tipo de análisis, ¿vale? Ahora, existen miles de indicadores, muchachos. Cada uno tiene mecánicas únicas, cada uno tiene cálculos matemáticos distintos, aunque similares, son distintos, ¿vale? En algún punto de su fórmula. Pero, también es muy importante entender que aunque tienen cálculos matemáticos distintos, si tú los combinas de una forma coherente, pueden ser una muy buena confirmación, ¿sí? Aún así, muchachos, también hay muchos indicadores que no son rentables, que no funcionan, y aún así tú los encuentras en TradingView o en el MetaTrader, no sirven, ¿sí? Y muchas veces te van a llevar solamente a problemas y vas a terminar así, ¿vale? Porque yo también en algún momento, y todos cometemos eso, de querer buscar un indicador que nos haga la vida más fácil, ¿vale? Y eso no existe. Comenzamos, muchachos. Tipos de osciladores. Hoy vamos a ver los tipos de osciladores. Tipos de indicadores. ¿Qué tipo de indicador vamos a ver hoy? Los indicadores osciladores. ¿Listo? Es el primer tipo de indicadores que vamos a ver y lo que vamos a ir sumando a la estrategia que vamos poco a poco estructurando, ¿vale? Entonces, los osciladores, bueno, si nos vamos a la definición como tal de la palabra, ¿sí? Significa, obviamente, oscilar, ¿sí? ¿Qué significa que un indicador sea oscilador? Que te está demostrando cómo oscila el precio, ¿sí? Demuestra las ondas y ese movimiento ondulatorio que da el precio, ¿vale? Y pues al mismo tiempo, el indicador oscila con el precio, aunque ya sabemos que va un poquito retrasado,
¿sí? Va un poquito retrasado, ¿vale? Porque él está sumando y restando, suma mientras el movimiento se va dando, ¿sí? Está como todo el tiempo reprogramándose, ¿vale? Ahora, si hablamos a nivel matemático, ¿sí? Un poco más técnico el concepto, ¿sí? Un oscilador es la expresión matemática de la velocidad del movimiento, en este caso ¿de qué? Pues de los precios, ¿vale? A través del tiempo. Entonces hablamos de velocidad sobre tiempo, ¿sí? Y eso nos determina algo que se llama momentum, ¿vale? Sencillamente, tiene en cuenta cómo se va moviendo el precio, qué tan rápido va y cuánto se demora en moverse. Y eso hace que el oscilador tenga cierta forma u otra, ¿vale? Ahora, bueno, aquí tenemos un pequeño conceptico, ¿sí? Que comienza a ser derivado de la velocidad, ¿ok? Por ejemplo, si tú vas corriendo en, en una montaña muy empinada, ¿sí? Para que tú puedas seguir avanzando cada vez, supongamos que el territorio empezaba así y luego era así, entonces para poder seguir avanzando, debes aplicar cada vez más fuerza y tienes que avanzar más rápido, tienes que dar pasos mucho más pequeños, pero más rápidos, ¿sí? Y más fuertes, porque si no, no vas a poder aguantar esa inclinación y o no vas a avanzar o te vas a ir de rabo, ¿vale? Imagínate lo mismo con un carro. Si tú vas con un carro y no puede, y tu carro no es capaz de mantener la velocidad necesaria para poder subir esa montaña, el carro se te devuelve, ¿sí? No vas a poder subir, ¿vale? Esos puntos están relacionados con la divergencia, los puntos en que el precio comienza a perder la velocidad necesaria para avanzar en cierta dirección. Y eso está relacionado con los momentos en que la gente comienza a comprar y a vender en exceso, ¿sí? Momentos de sobrecompra y de sobreventa. Entonces, estos indicadores osciladores nos determinan sobrecompra y sobreventa, ¿sí? Y divergencia, ¿vale? Estos son los conceptos más importantes de la clase de hoy. ¿Listo? Y todo esto porque a final de cuentas, desde una explicación matemática, ellos determinan la velocidad que tiene durante cierta cantidad de tiempo. Y algo no va a poder mantener la misma velocidad por siempre. Eso es absurdo. Nunca nada lo va a poder hacer. Así no, es que a mi carro sí puede. Sí, a tu carro se te acaba la gasolina y ya. ¿Sí? O sea, se le acaba la gasolina y ya graves. ¿Sí? Entonces nunca nada va a poder mantener la misma velocidad durante X tiempo. ¿Listo? Y cuando está comenzando a perder esa velocidad, estos indicadores nos arrojan o sobrecompra o sobreventa y nos arrojan divergencias. ¿Vale? Pero como ya sabemos que los indicadores van atrasados, pues ya uno comienza a pensar, ah, ok, entonces si el indicador me avisa, pues debe haberlo detectado antes. ¿Listo? Algunos ejemplos de indicadores osciladores, estos que ven acá. Son muchísimos, muchachos, podríamos durar muchas clases explicando cada uno, ¿sí? Pero vamos a utilizar los más comunes, ¿listo? Los que son más fáciles de entender, que muchos traders de IML, de otras academias también, muchos traders famosos los utilizan, ¿vale? Para que nos sea más fácil de asociar, ¿ok? Tenemos las bandas de Bollinger, el estocástico, el RSI y el MACD. ¿Listo? El MACD es el indicador que preferiblemente usa Christopher Terry, por ejemplo, ¿sí? En su estrategia bounce back, ¿vale? El RSI es un estocástico, al igual, es un oscilador, ¿sí? Al igual que el estocástico y al igual que las bandas de Bollinger, son indicadores que utiliza, por ejemplo, Christian Adel para el trading áureo, por ejemplo, ¿sí? Bandas de Bollinger y MACD, ¿sí? En otra versión lo utiliza Javier Vázquez, por ejemplo, ¿sí? Para hacer binarias, si tú quieres hacer binarias, puedes hacer binarias con Bollinger y con el estocástico, ¿sí? O puede ser Bollinger, estocástico y RSI, ¿vale? Entonces, estos cuatro indicadores te dan muchísimas estrategias que son muy efectivas, por eso los vamos a ver, ¿vale? Bien. Vamos a empezar con las bandas de Bollinger.
Un poquito de teoría, esto lo creó John Bollinger por allá en los 80 y básicamente consiste en tres bandas, por eso se llama así, ¿listo? Tres bandas que van a estar rodeando el precio, ¿sí? Y siempre que haya un contacto con las bandas, el precio va a tener algún tipo de reacción, ¿vale? ¿Cómo así? Cuando el precio toca la banda superior, va a significar que se encuentra en un lugar de sobrecompra, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que en ese momento el precio está llegando a tener un momentum, o sea, una velocidad que ya no puede mantener. El gordito va demasiado rápido, ya se cansó, ¿sí? Y necesita descansar. Entonces, en ese punto de sobrecompra, tú vas a buscar una venta, ¿vale? Ahora, por el contrario, aquí abajito, cuando el precio viene a buscar estas zonas, el gordito ya descansó bastante, ya tiene más energía para volver a empezar a correr, ¿sí? Entonces, esa zona inferior se llama sobreventa. Todo el mundo vendió y creen que esto va a seguir bajando por siempre, pero no, el gordito ya tiene energía, ¿sí? Y como está en un punto de sobreventa, es ahí donde los market makers revientan a todos, el gordito ya acumuló energía, empieza a correr para arriba, ¿listo? Y por lo general va a buscar la banda superior hasta volver a estar en un punto de sobrecompra y eso se repite y se repite y se repite y se repite y se repite indefinidamente, ¿vale? Pero si se dan cuenta, muchachos, hay una banda media. Obviamente ya lo vamos a ver con un ejemplo, solo los voy preparando para que se den cuenta. Aquí aparece una banda media, ¿sí? Esta banda media funciona, o bueno, digamos que nos da el promedio, ¿sí? Del movimiento que está teniendo el precio. Eso se denomina una media móvil, ¿vale? Que es una forma de indicador tendencial, así que por ahora no nos interesa entender demasiado cómo funciona esa banda media, sencillamente nos está dando el promedio del precio, ¿sí? Que ha tenido en todo este movimiento, ¿sí? Tú sabes cómo sacar un promedio, ¿no? Sumas la cantidad, digamos, 4 más 5 más 3 más 8, sumas estos cuatro dígitos y luego los divides por la cantidad que tienes. O sea, si tienes cuatro dígitos, lo divides entre 4, ¿no? Así se saca un promedio, de una forma muy sencilla, ¿sí? Entonces, básicamente esa banda media lo que hace es sumar cada vela que se encuentra en todos estos movimientos y nos da un promedio, ¿vale? Ya después entenderemos para qué nos funciona ese promedio. Por ahora es importante esto, los puntos de sobrecompra y de sobreventa, ¿vale? Ahora, como todos muchachos, como todos los indicadores se están reprogramando, ¿listo? Por lo tanto, aunque el precio llegue a contactar la banda de Bollinger en la zona superior, eso no va a implicar necesariamente que el precio vaya a bajar ya. Sencillamente es una confirmación que debe estar acompañada por un soporte de resistencia, por un patrón de velas a favor, por un nivel Fibonacci, por una línea de tendencia, por varias cosas más, ¿vale? Porque como ya sabemos, los indicadores van atrasados y aparte de eso todo el tiempo se están reprogramando, porque están volviendo a hacer sus cálculos matemáticos lineales, ¿sí? Así se ve una banda de Bollinger, ¿vale? Si te das cuenta, siempre que el precio rompe o está muy cerca de esa banda Bollinger superior, tiene un pequeño movimiento bajista, ¿sí? Tiene una pequeña reacción, pero entonces tampoco es que, el supermovimiento, ¿no? Es un movimiento muy pequeño. Otras veces puede llegar a ser, mira, un movimiento más amplio, ¿sí? Por eso es que tienes que tener muy claro en qué momento estás, tienes que tener clara la estructura del precio, qué está haciendo el precio, y si a eso le sumas el indicador, pues súper, ¿sí? Si te das cuenta aquí, tuviste un patrón de vela bajista, que tras del hecho coincidía con una sobrecompra en el indicador, y seguramente esto era una zona de soporte o resistencia, porque mira en general el precio cómo la respetó en el futuro, significa que en el pasado también lo fue, ¿sí?
Entonces era un muy buen punto para hacer una venta, un scalping pequeño, y eso, porque estamos hablando de 4 horas. Aquí habían como 50 pips, ¿sí? Que ya es la meta del día, por ejemplo, ¿no? Y aquí venías de una tendencia alcista que después te dibujó una consolidación, ¿sí? Es decir, te dibujó un ciclo de precio completo, algo que ya hemos visto desde el comienzo, ¿sí? Mira, aquí rompió, retesteó esta zona y bajó, se fue, ¿sí? Tú sabías esto del ciclo de precio, a pesar de que, mira, en esta zona se encontraba en sobreventa, tú sabías en qué momento del precio estabas, ¿sí? Sabías en qué momento del precio estabas, sabías que el precio iba a romper, iba a retestear e iba a seguir bajando, ¿sí? Así que tú aquí no ibas a comprar, así el indicador te diera esa zona de sobreventa, ¿sí? Por eso es que mira, aquí no te dibujó ningún patrón de vela alcista. Entonces, simplemente que toque el indicador no es una confirmación, ¿vale? Tú sabías que esto iba a bajar y mira, todo este rato estuvo fuera del indicador, pero en ningún momento te dio intención alcista, en ninguno, o ninguna válida, ¿sí? ¿Vale? Hasta que llegó por estas zonas, te dibujó un martillo, comenzó a dar un claro retroceso, ¿sí? Y se comportó acá como un retroceso de todo este impulso, ¿sí? Si se dan cuenta, muchachos, por eso expliqué lo que expliqué al comienzo. Primero tenemos que entender estructura de mercado. Los indicadores pueden estar en un segundo plano, un tercer plano, ¿sí? Entonces, impulso, que es 1, retroceso, que es 2. Si tú hubieras estado en este punto, queriendo operar el siguiente impulso, tú dices, listo, tengo un impulso. Si le trazo el Fibonacci, me quito porque esto es un 38, ¿sí? Tras del hecho, sabes que esto es una bandera, ¿cierto? Sabes que el precio hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en lo que sería el séptimo toque, rompe, retestea y se fue. Toda la teoría que tú ya conoces, ¿sí? Tras del hecho sabes que esto es una muy buena zona de soporte, resistencia, confirmada incluso aquí, tú te ibas al pasado, lo confirmabas, y tras del hecho el indicador acá estaba comenzando a reflejar que el precio ya estaba muy cerca de las bandas de sobrecompra, ¿sí? Entonces es una confirmación extra de que efectivamente el precio iba a bajar. Y eso fue lo que hizo, ¿sí? Eso fue lo que hizo. Aquí le hubiera sacado más de 100 pips, porque recuerda que estamos en 4 horas, ¿sí? ¿Y hasta dónde se fue el precio? Hasta la siguiente banda, hasta que te dibujó un patrón que se podría considerar como medio alcista, como que este martillito ahí como que medio convence y eso, ¿sí? Se podría ver más un fractal alcista. Ahí el precio hizo un retroceso, ¿sí? Pero te volvió a dibujar exactamente lo mismo, una bandera. ¿De qué? De este impulso, ¿sí? El precio volvió a estar muy cerca de esta zona, tenías coincidencia Fibonacci, soporte, resistencia, lo que sea, y te ibas, ¿vale? Entonces, es una confirmación, ¿listo? No es más. Si te das cuenta, esta banda media, algunas personas le dicen que es como que funciona como una resistencia y pues no es tanto así, sencillamente. En la banda media, por ahora para que lo vayas teniendo, el precio siempre va a tener algún tipo de reacción. Si te das cuenta, cuando el precio se acerca a estas zonas, mira, aquí la rechaza, aquí la utilizó como un techo, por ejemplo. Aquí la utilizó como un soporte. Aquí justo en este punto aparecieron estas velas de indecisión. Entonces puede ser una zona que a veces considere relevante en el hecho de que ahí puede haber algún tipo de reacción, ¿sí? Entonces podría, si tú aquí metiste una venta, take profit 1 acá, ¿sí? Porque no sabes si el precio se devuelva y luego si caiga. Entonces quieres asegurar esa ganancia. Y si esto te coincide con una proyección Fibonacci, genial. Take Profit 2 hasta la siguiente banda y Take Profit 3 hasta tu proyección Fibonacci o hasta tu proyección que da la línea de tendencia, por ejemplo, y bueno, ¿vale? Esas son las bandas. ¿Listo? Vamos a ver.
¿Cómo se coloca esa vaina, Julián? Porque usted me está hablando como en chino, hermano, y no entiendo. Entonces vamos a colocar por aquí un par, un cat que yo no tenga. Vamos a mirar un exótico, un cat hongkonés. Canadiense contra el dólar hongkonés, ¿vale? Entonces, aquí en el TradingView, ¿qué vas a hacer? Justo aquí, acá arribita, donde ves como este zigzag con un más, le das clic ahí, ¿listo? Indicadores. Y acá vas a escribir solamente una B y ya te sale. Bandas de Bollinger, ¿listo? Colocas el primero, le das clic y si te das cuenta, ya sale programado por defecto, ¿listo? Si tú lo quieres modificar, te vas aquí al más, ¿vale? Estos son indicadores que yo ya tengo, ignóralos. Y te sale esto, ¿sí? Bueno, supongamos que no está, ¿vale? Solamente tenemos este indicador, le damos acá en configuración y la configuración básica es 20.2.0. ¿Listo? ¿Ok? No nos vamos aquí a poner a explicar por qué 20, porque pues nos ponemos a explicar el modelo matemático del indicador y eso es algo que pues ya entendiendo cómo funciona no te llega a ser tan relevante, ¿sí? O sea, ¿para qué? ¿Cierto? Pero ya entendemos que esto es una configuración, ¿vale? Hay otra, por ejemplo, que es 30, ¿sí? Hay una estrategia, por ejemplo, que utiliza Alejo Laos, que utiliza muchísimas bandas Bollinger de diferentes configuraciones, ¿vale? Para determinar los posibles puntos de sobreventa y sobrecompra a nivel histórico. Por ejemplo, aquí rompió 3 bandas de Bollinger, ¿sí? Antes de tener una reacción. Entonces, en un futuro, para buscar una zona de sobrecompra, vamos a esperar que la ruptura de 3 y luego caer, ¿no? Pero bueno, eso ya son técnicas más avanzadas que veremos más adelante, no se preocupen por eso. Por ahora, lo importante es que identifiques esto, que tú seas capaz de ver en tu gráfico una banda normalita, ¿listo? La configuración normal es con 20. Hay diversas estrategias que modifican eso, pero por ahora vamos a hacerlo de una forma normal. ¿Listo? 20 en tu banda de Bollinger. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser la tarea? Ya hicimos un trabajo con pares, con 6 pares, con los pares mayores, en los cuales buscaste patrones geométricos. ¿Vale? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar un patrón geométrico y vas a identificar si el punto de entrada habría sido coherente con respecto al uso del indicador. Por ejemplo, impulso, retroceso, esto es una bandera clarísimo, obviamente súper extendida. Recordemos que los pares exóticos son pares que son muy difíciles de analizar, ¿sí? Aquí que te estuvo respetando el nivel 78. Coincidió, mira, con que estaba muy cerca de las bandas Bollinger, incluso aquí la alcanzó a romper, ¿cierto? Entonces tienes una confirmación como interesante. Si bajamos a una hora, ¿qué se me hizo? Ya. Si bajamos por aquí una hora, mira, en una hora te rompió, te alcanzó a romper con un poquito acá también las bandas de Bollinger. Entonces estás en un punto de sobrecompra que coincide con un nivel Fibonacci, ¿cierto? Y que tras del hecho, si tú colocabas en esta zona, como siempre, una pequeña zonita de soporte de resistencia y te ibas al pasado, mira, aquí fue techo, techo, te ibas más atrás a ver cómo había sido respetada esa zona. Mírame eso. Techo, techo, perfecto, techo, soporte, techo, techo, soporte, soporte. Es una buena zona, ¿sí? Confirmas con el indicador la sobrecompra
y tras del hecho confirmas patrón de vela, mira, aquí tendríamos un fractal, por ejemplo, aquí tenías una vela envolvente, ¿sí? Aquí tenías una vela envolvente clarísima, que si tú hubieras operado ahí, tú te hubieras ganado por lo menos, mírame eso, 4. Bueno, es que es un par exótico, ¿no? Mueve bastantes pips. Pero bueno, te hubieras ganado una buena operación, ¿cierto? Stop loss, por aquí encimita, 100 pips de stop y te hubieras ido ganando 400 pips, imagínate. Esto es un par exótico, muchachos. Mueve muchos pips, es muy volátil como todo par exótico, ¿vale? Sencillamente hace parte del ejemplo. ¿Listo? Entonces, así es como utilizamos las bandas Bollinger, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? ¿Claros ahí? Bien. Es fácil de entender, ¿no? Siguiente. RSI. Aquí ya comenzamos a apretar porque ya entendimos concepto de sobrecompra, sobreventa. Ya no lo voy a volver a explicar. ¿Listo? Entonces, el RSI es, digamos que la abreviación de Relative Strength Index, o sea, básicamente índice de fuerza relativo. Esto aquí es un poquito de información, listo, la persona que lo creó, ¿vale? Pero básicamente el RSI, pues obviamente como su nombre lo dice, mide la fuerza que tiene una tendencia, ¿sí? Y nos comienza a dar señales del fin de una tendencia, porque la fuerza comienza a disminuir, ¿vale? Es diferente, esto mide la fuerza, ¿vale? Mientras una banda de Bollinger mide la velocidad sobre el tiempo. Un poquito de matemática ahí como para que, ¿ok? Ahora, este RSI también nos da momentos, como todo oscilador, de sobrecompra y de sobreventa, ¿vale? Pero este no lo va a estandarizar en un margen de 0 a 100. O sea, aquí tenemos el valor, supongamos, 0, aquí tenemos 100, ¿sí? Esto puede ser 20 y esto puede ser 80. Entonces, cuando el precio se acerca mucho al 0, significa que está sobrevendido, ¿vale? Y va a tender a subir. Y cuando el precio está acercándose mucho al 100, significa que está sobrecomprado y va a empezar a bajar, ¿vale? Recordemos que son indicaciones nomás, ¿listo? Esto es otra cosa que es, bueno, es la unión matemática de la fuerza relativa del precio que se indexa a 100. O sea, conceptos ahí, muchachos, que uno se pone como romántico, no le pongas ahí tantas bolas a eso, ¿listo? Vamos a entender que el RSI tiene dos usos muy importantes, ¿vale? Y es, si tú lo programas a 14 periodos, ¿sí? Que es como se recomienda para el Forex, lo vas a utilizar en temporalidades intradía, bueno, en day trading, que es prácticamente hacer swing, ¿sí? Y pues también incluso semanal o en mensual, ¿vale? Pero las temporalidades bajas, que es donde tú vas a hacer scalping u opciones binarias, vas a buscar programarlo con una configuración menor a 14. Ya vamos a ver cómo se configura, ¿listo? Aquí comenzamos a ver cómo se correlaciona con el indicador que acabas de aprender, ¿sí? Aquí tuvimos una clara venta dada por el indicador de bandas de Bollinger, ¿no? Una confirmación por patrones de vela y tras del hecho, una sobrecompra en el RSI, ¿sí? Esta zona es la zona donde el precio debería estar oscilando normalmente. Cuando sale de esta zona por arriba es porque está sobrecomprado y funciona exactamente igual que las bandas. Y si sale por debajo está sobrevendido. ¿Listo? Y comenzamos a ver que confirmaciones, ¿vale? Por ejemplo aquí, aunque se salió de la banda de Bollinger,
En este caso, la configuración que tenemos del RSI no demostró sobreventa, pero aquí mira cómo sí se dio. Y cuando se dan dos confirmaciones, tiende a ser un movimiento, mira, mucho más interesante, ¿cierto? Mucho más interesante. Aquí tenemos confirmación de bandas de Bollinger, confirmación del RSI, confirmación de tu análisis técnico, patrón de velas, pues mira, nos da un movimiento también bastante interesante. ¿Listo? Vamos a verlo y comenzamos con el tema de las divergencias, porque es que hay personas que creen que operan divergencias, pero a ver, ¿qué tipo de divergencia operaste? ¡Ah! No tienen ni idea, ¿vale? Entonces vamos aquí a indicadores, igual, vas a colocar RSI. Vamos a eliminar estos que son pues de la estrategia que tengo aquí modificada, ¿vale? Y este es el RSI normal. No le vamos a hacer modificaciones porque todavía no vamos a empezar a hacer scalping en un minuto y mucho menos opciones binarias, ¿vale? Estamos en temporalidades un poco mayores, así que lo vamos a dejar en 14, ¿vale? Si tú le das aquí en configuración, podrías colocarlo en 7 y se vuelve mucho más sensible a los movimientos del precio. Por eso nos interesa en el scalping. Pero por ahora lo vamos a manejar así, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la cuestión de las divergencias? Ya vimos que confirmándose con bandas de Bollinger, puedes dar muy buenas entradas. Por ejemplo, sobre compra, ¿sí? Sobreventa y aún así, mira, el precio solo subió un poquito y se fue para el carajo, ¿sí? Porque tú sabías que estabas en una tendencia bajista, ¿no? Entonces tú vas a operar son las ventas. Por eso es que es importante entender el precio primero. Mira, sobre compra, estás en tendencia bajista, operas una venta un poco más interesante, ¿vale? Aquí hay como 150 pips, o sea, como todo par exótico, ¿vale? Entonces, vamos a eliminar aquí las bandas de Bollinger, vamos a hablar solo del RSI. Ahora, si te das cuenta, el RSI básicamente es ver el precio, pero aquí en una ventanita más chiquita, ¿cierto? Y si te das cuenta, pues obviamente ya nos tenemos que dar cuenta, el precio nos dibuja una dirección, siempre. Y si trazamos una línea, ¿vale? Entre la dirección que nos da el precio, siempre deberíamos buscar una convergencia, o sea, que se mueva de la misma manera, mira, ¿sí ves? Que se mueva de la misma manera que el precio. Este indicador debería moverse de la misma manera que el precio, porque está midiendo la fuerza que tiene, ¿sí? Entonces, si el precio se está volviendo fuerte a la alza, el indicador también debería demostrarlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando, mira, aquí el precio está bajando, ¿cierto? Aquí todo te indica que el precio está bajando, ¿cierto? Pero, si tú miras justo este pedazo, ¿qué está pasando en el indicador? ¿Qué está pasando en el indicador, muchachos? El indicador tiene una dirección distinta. El indicador, mira, está subiendo, ¿vale? Tú puedes establecer líneas de tendencia, ¿vale? Y te das cuenta que esto es una tendencia bajista, mientras que esto es una tendencia alcista, ¿vale? En este caso, el RSI está reflejando la fuerza que tiene el precio. A pesar de que el precio siga bajista, el RSI está demostrando que ya perdió la fuerza bajista. Y como es un indicador retrasado, ¿sí? Retrasado, ¿vale? Aunque el precio sigue mostrando fuerza relativamente, ¿no? Relativamente bajista, el indicador ya dice que no, que ya lo perdió, ¿vale? ¿Sí? Cuando sucede eso, muchachos, el precio va a tender a reaccionar en el sentido en que la divergencia lo está indicando, ¿vale? Si yo estoy en una tendencia bajista,
y el RSI de un momento a otro se empieza a comportar alcista, va a llegar a un punto de reacción donde el precio efectivamente suba, ¿vale? Las divergencias demuestran los fines de las tendencias, o es una muy buena forma de encontrar el final de una tendencia, ¿sí? Y pues comenzar a establecer una posible nueva tendencia, ¿vale? Que si te das cuenta, aquí se confirmó con este patrón de velas, ¿cierto? Una estrella del amanecer, ¿vale? Ese es el concepto general de las divergencias. El precio tiene una dirección y el indicador, en este caso el RSI, tiene otra, ¿sí? Y tú puedes trazar una línea de tendencia en ambos y te das cuenta que son diferentes. Vamos a buscar otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. Vamos a buscarlo alcista, ¿sí? Un ejemplo claro alcista que no esté como muy difícil de ver. Ahí sí cuando uno busca, ahí sí no los encuentra, ¿sí? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Vamos a dejarlo acá, ¿sí? Si te das cuenta, aquí el precio está hacia arriba, ¿cierto? Tú unes esto y tienes un movimiento claramente alcista, ¿verdad? Pero si tú te vas al RSI, mira, tú conectas pero hacia abajo, ¿sí? Son direcciones totalmente diferentes, aunque no tan supremamente inclinado, por eso es que hay que ir educando el ojo, pero te das cuenta que son diferentes, ¿ok? Como son diferentes, se va a comenzar a dar un posible cambio de movimiento o de tendencia. Y efectivamente eso fue lo que sucedió, ¿sí? Tuviste una vela envolvente que después confirmó una bajada súper interesante, ¿no? Divergencias, ¿listo? Direcciones del precio. Ahora, existen tres tipos de divergencias, ¿listo? Pero antes de irnos a los tipos de divergencias, quiero saber si esto ya quedó claro, ¿vale? ¿Esos pares exóticos son igual de líquidos? Sí, sí, John, son igual de líquidos. La diferencia es que son absurdamente volátiles, o sea, te pueden quemar la cuenta en nada. John, la vela envolvente es una vela que indica el movimiento a favor, ¿sí? Es una muy buena confirmación. Si es una vela roja, quiere decir que puede darse un movimiento bajista si tienes más confirmaciones. Si es una vela verde que envuelve las velas anteriores y estás terminando una tendencia bajista, pues puede indicar un movimiento alcista. Pero pues para eso pues te recomiendo que mires la clase sobre velas, ¿vale? Porque ahí lo explicamos muy bien, ¿vale? Y compartimos un documento incluso de Price Action de Andrés Olave, que también lo explica muy bien, ¿vale? Bueno, como no hay preguntas, vamos con tipos de divergencias. ¿Listo? Permítanme, tomo un poquito de agüita y de paso aquí organizo un poco. Bien, ya. Tipos de divergencias. Tenemos divergencia clase A, ¿sí? ¿Cómo es la divergencia clase A? La divergencia clase A consiste en que tú tienes una dirección del precio. Bueno, vamos a hacerlo acá. Tienes una dirección clara del precio bajista, ¿no? Esto es una tendencia bajista, muy clara. Mira, me cayó aquí el ejemplo perfecto. Pero en el indicador tienes un movimiento como alcista, ¿vale? Entonces,
Vamos a buscar por aquí un ejemplo más claro, más claro, más claro, más claro. Bueno, sí, este funciona, ¿vale? Vamos a suponer que esto es un movimiento más grande. Ah, acá, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, tenemos claramente una tendencia bajista, altos más altos, bajos más bajos, y en las tendencias bajistas comenzamos con los tips, ¿listo? Para identificar divergencia en tendencia bajista, deberás revisar la dirección de los bajos del precio, ¿ok? Hay personas que buscan divergencias arriba estando en una tendencia bajista, ¿vale? Entonces, en una tendencia bajista vas a buscar divergencias en los bajos del precio con respecto al RSI. Entonces, si te das cuenta, como estoy en una tendencia bajista, pues tengo bajos más bajos, ¿no? Pero el indicador me está dibujando, mira, ¿cierto? Son direcciones totalmente opuestas. Esta es la divergencia que es más efectiva. ¿Sí? Es la divergencia que es más efectiva tanto para operar patrones armónicos como para intentar identificar un cambio de tendencia, ¿vale? Por ejemplo, aquí tú podrías identificar un hombro, ay, aquí en este último movimiento pudiste identificar un hombro, cabeza, ¿sí? Y justo cuando estabas en la formación de ese hombro derecho, ya veías una divergencia. Entonces, ¿qué ibas a esperar? El hombro derecho ya tenías una divergencia de apoyo, te ibas en compra, ¿sí? Se vuelve una confirmación que estaría acompañada por chartismo, por un patrón geométrico, ¿vale? Estas son las divergencias clase A, ¿sí? ¿Cómo sería en una tendencia alcista, Julián? Entonces, en una tendencia alcista, tú vas a buscar la divergencia ¿en dónde? En los altos, ¿listo? En tendencia bajista, aquí. En tendencia alcista, deberás revisar la dirección de los altos del precio. ¿Listo? La dirección de los altos del precio, ¿vale? Entonces, entre lo que tú consideras el punto 3 y el punto 5, vas a buscar una divergencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hubiéramos estado en esta situación, ¿vale? Si tú trazabas una línea entre este punto 3 que coincide con esta zona y la trazas hasta el punto 5, es una línea alcista, ¿cierto? Sabes que estás en tendencia alcista, pero el RSI, mira, en lo que sería el punto 3 y el punto 5, ¿sí? Te da una dirección bajista. Por lo tanto, es muy probable, si tienes confirmaciones extra como velas, soporte, resistencia, todo ese tipo de cositas, tu proyección Fibonacci del retroceso hasta la extensión con los colores de Fibonacci, es muy probable que aquí empezar un A, B, C. Y estarías entrando justo al comienzo de esa corrección, ¿listo? No tendrías que esperarte todo este movimiento hasta esperar el punto B y ¡pum! Esperar que se formara el hombro, cabeza, hombro, sino que tú ya entras desde la cabeza, el hombro es una segunda entrada y es lo que les expliqué ahorita. Dos operaciones en el mismo movimiento, ¿sí? Más ganancias, aseguras una, menos riesgo. ¿Listo?
Así que, bien. Esas son las divergencias clase A. Sí, recuerda que son las más efectivas. Siempre vas a buscar este tipo de divergencias. ¿Vale? Ahora, divergencias clase B. ¿Cómo así, Julián, divergencias clase B? Sencillo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Las divergencias clase B quiere decir que vas a encontrar una figura o de doble techo o de doble suelo, o de triple techo o de triple suelo, que son figuras que ya vimos de cambio de tendencia, pero el indicador sí tiene una dirección concreta, ¿sí? El indicador no te está dibujando esa figura de cambio. ¿Cómo así? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4 y el 5, acá te mira, te quedó mochito, ¿sí? Te dibujó un qué? Un doble techo, ¿vale? Una línea totalmente recta. Pero si tú te vas al precio, vamos a buscar, aquí está el ejemplo. Bueno, no, está acá. Vamos a afinar un poquito el ojo, vamos a hacer divergencias que sean más difíciles de ver. ¿Listo? Para que no les quede todo como tan masticadito. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos una línea totalmente recta. Pero, si miramos acá en el RSI, podríamos trazar una línea con una ligera inclinación. Uy, pero Julián, eso está muy difícil de ver. O sea, por ejemplo, si hubiera sido en esta situación, era muy fácil de ver, ¿no? Pero en estas situaciones tan pequeñas, ¿cómo hago? Pues aparte de educar el ojo, ¿sí? Aquí tenemos una herramienta que es una línea de tendencia con ángulo. Mírala acá, ángulo de tendencia. Tú la puedes buscar, eh, déjame, ¿dónde es que está? Acá, ángulo de tendencia. Le das en la estrella para que te queden favoritos. Si tú trazas la línea acá, pues obviamente 0 grados, ¿no? Pero si tú la trazas acá, mira, -8 grados, ¿sí? ¿Qué significa? Que esto está apuntando para abajo, porque a veces las divergencias son difíciles de ver, muchachos, ¿sí? Entonces, obviamente, si es muy complicado en esta temporalidad, bajas de temporalidad y vas a comenzar a ver las divergencias más claras. Cuando tú no ves una divergencia muy clara en 4 horas, puedes o bajar y tal vez la encuentres un poco más clara, ¿sí? O si no encuentras divergencia en esto, puedes subir y tal vez encuentres una divergencia acá, ¿sí? Tal vez. Por eso es que siempre tienes que revisar todas las temporalidades, ¿vale? Y siempre las divergencias que más van a pesar son las de temporalidades altas, de 4 horas para arriba, ¿sí? Si tú ves divergencias de 15, 30 minutos, 1 hora, no te llega a ser tan relevante, ¿sí? Porque se puede mantener eternamente la divergencia, ¿sí? ¿Vale? Estas son las divergencias clase B. Exactamente sería el mismo ejemplo para una tendencia bajista. En este caso, ¿qué se dibujaría? Pues un doble piso, ¿no? O un triple piso, ¿vale? ¿Qué pasaría? Aquí tenemos una línea totalmente recta, ¿sí? Si trazamos nuestro... Ay, ¿dónde está? La tapé. Se me perdió allá. Si trazamos una línea acá perfectamente recta, 0 grados de inclinación. Pongamos que esto quedó aquí perfectico, 0 grados de inclinación. Pero, si nos vamos al RSI, podemos trazar con nuestro ángulo, mira, claramente tenemos inclinación, ¿sí? -3 grados, que sube por acá -5 grados, ¿cierto? Entonces son direcciones diferentes, ¿vale? Este tip de la línea de ángulo, créanme muchachos, que uno le puede arreglar la vida de una forma brutal. Que a veces que uno se esfuerza y mirando, si a veces no te queda muy fácil ver, aquí en el lado derecho, tú le das en este triangulito que dice subir. Ay, perdón.
En el otro, perdón, en los dos triangulitos, que dice alternar, maximizar panel, ¿sí? Y ahí se agranda, ¿vale? Por si de pronto no lo puedes ver bien, ¿sí? Entonces tú lo que haces es dejar una línea entre los puntos en los que hay divergencia y maximizas el panel. Y ya a uno le queda más fácil trazar ahí su línea, cuando de pronto no lo ves muy bien, ¿vale? Es un truquito que ayuda bastante. Estas son las divergencias clase B. ¿Listo? La eficacia que tiene es menor, o la eficiencia, o bueno, los resultados que da, es menor a las clase B, ¿vale? Por lo general vas a necesitar una mayor confirmación. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que estas figuras de doble piso y de doble techo casi nunca se respetan. Esto casi siempre el precio va a terminar bajando, ¿sí? Entonces no vas a entrar directamente acá, así ya el indicador te muestre divergencia. Por lo general va a seguir mostrando divergencia hasta que el precio saque a los cardíacos. Tú sabes que esas figuras de doble techo, doble piso, por lo general dan un movimiento extra más y luego sí suben, ¿sí? Ahora, aquí vamos con otro tip para las divergencias, ¿listo? Pero bueno, esto ya quedó claro, ¿vale? Estas son las divergencias clase B. Un tip para las divergencias antes de ver el último tipo de divergencia que hay, y ahí quedamos por hoy porque nos alargamos. Tip para en cambios de tendencia rebeldes. ¿Sí? ¿Cómo así cambios de tendencia rebeldes? Son esas tendencias como el oro o como el euro GBP, que los desgraciados seguían subiendo y todos los indicadores daban divergencia, pero seguían subiendo. O el euro GBP, esta es la hora que sí, bueno, ya empezó a bajar, pero seguía subiendo y teníamos una divergencia brutal. Y muchas personas metían venta, 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 porque ya va a caer, y les quemaron la cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a buscar para operar de forma más segura una divergencia en temporalidades mayores? Buscaremos 3 puntos de contacto en la divergencia, ¿vale? Siempre vas a buscar que esa línea que tú trazas en tu divergencia en el RSI tenga 3 puntos de contacto, ¿sí? Que sea algo así, como mínimo 3, ¿vale? Como mínimo 1, 2, 3, 4, 5, esto es una muy buena divergencia, ¿sí? Tiene más de 3, buscaremos mínimo, ¿listo? Operar con divergencias que tienen menos de 3 puntos de contacto es un riesgo muy alto, así sea una clase A, ¿vale? Siempre vas a buscar ese movimiento extra que hacen los market makers para reventar cuentas y que sigue estando respetado por el análisis técnico, ¿vale? Siempre vamos a buscar mínimo 3 puntos de divergencia. Ay, Julián, entonces si me sale una operación con 2 punticos de divergencia no me sirve. No, pues sí, claro, pero si te das cuenta casi siempre la experiencia te lo va a ir dando. Las mejores divergencias o las más operables son las que por lo menos tienen 3 puntos de contacto, ¿sí? Bueno, esta tuvo 2, está como que se nos fue un poquito, ¿vale? Pero mírame esto, tienden a ser las más seguras. Y aparte de eso, muchachos, otro punto sobre la divergencia, otro tip, por lo menos uno de los 3 puntos debe estar fuera de las zonas de sobrecompra o venta. ¿Listo? Tú no vas a operar nunca, muchachos, y es que nunca es nunca, uno ve más de uno haciendo eso. Tú no vas a operar una divergencia que se genere dentro del RSI.
No, tú necesitas la confirmación del RSI tanto por la sobrecompra como por la sobreventa y por la divergencia, ¿vale? Entonces tienes que buscar que al menos uno de esos puntos se encuentre en una zona de ¿qué? Extrema, en este caso, sobreventa. Y de ahí para arriba comienzas a buscar otros puntos. Si todos se encuentran fuera, como es este caso, es una divergencia súper buena. Y si tras del hecho es clase A, uff, y tienes coincidencia Fibonacci, soporte, resistencia, B, tienes casi 6, 7 confirmaciones para entrar en ese trade, ¿sí? Lo cual es muy bueno, ¿vale? Entonces siempre vas a buscar, como te digo, divergencias en los extremos, ¿vale? En las cuales por lo menos un punto esté en ese extremo, los otros pueden ir, pues digamos que en la zona media del RSI, ¿vale? Y mínimo, mínimo 3 puntos de contacto en esa divergencia, ¿listo? Anoten eso, muchachos, porque créanme que eso es fundamental. Después está, no, es que yo operé divergencias y me tocó el stop. Ese Julián sí habla carreta, hermano, me hizo perder plata, ¿vale? Porque no aplicaste esto, ¿listo? Y vamos con el último tipo de divergencia, que es la divergencia clase C, ¿sí? Es la que menos eficacia tiene, requiere muchísimas más confirmaciones, así tú tengas incluso un patrón armónico, ¿vale? ¿En qué consiste este tipo de divergencia? Es cuando el precio es el que te dibuja un doble techo o un doble suelo, mientras el precio sí mantiene la dirección totalmente clara, ¿sí? Pues vamos aquí a una tendencia alcista. En una tendencia alcista, para buscar divergencias, vas a buscar, ¿qué? Los altos, ¿no? Pero resulta que, vamos a buscar por aquí un ejemplo. Acá. Aquí, ¿listo? Entonces, claramente los altos son cada vez más altos, ¿no? En el precio. Y tú trazas aquí nuestra línea de ángulo de T. Siempre se me pierde. Ya. ¿Sí? Claramente 52 grados de ángulo. Es un ángulo positivo, o sea, vamos para arriba. Pero aquí, mira, supongamos, bueno, no nos salió perfecto el ejemplo, supongamos que esto fuera un doble techo perfecto. ¿Sí? Aquí nos salió un poquito. Supongamos que lo es, ¿vale? Tenemos un doble techo acá, ¿sí? El precio tiene una línea totalmente recta, mientras, perdón, el indicador tiene una línea totalmente recta, mientras el precio tiene una dirección, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que no hay una divergencia instaurada en el RSI, porque en cualquier momento el RSI sube un poquito y ya, y se iguala la dirección, ¿sí? Y muchas personas entraron en venta porque vieron un doble techo en el RSI. O sea, imagínate, si no es muy viable en el precio, ¿cómo va a ser en el indicador? ¿Sí? Que el indicador lo hacen los mismos market makers, lo hacen los mismos brokers. Pues obviamente no va a ser muy viable. Y lo que te digo, solamente tiene que darse una mechita, supongamos, mira, supongamos que esto fue lo que pasó, mientras tú estabas dormido, metiste la operación diciendo, no, ya, eso ya se va con todo, me voy a forrar. Y de un momento a otro, mira, aunque no tienen el mismo ángulo, tienen la misma dirección. Se perdió la divergencia, esto, el precio solamente hizo un pequeño retroceso y siguió subiendo y te reventaron la cuenta, ¿sí? Porque seguro te sobreapalancaste, le metiste con todo, empeñaste la suegra, el carro, la casa, mejor dicho, ¿sí? Así que esas son las divergencias de menos eficiencia, de menos resultados. Necesitas muchas confirmaciones. Debes esperar idealmente que el precio, una vez forma ese patrón de doble suelo, doble techo, perdón, el indicador, una vez forma ese patrón de doble suelo, doble techo, esperes que el precio te confirme mediante qué, una figura de cambio, por ejemplo, ¿sí? Una nueva estructura que sea fácil de identificar para que tú entres, ¿vale? Patrones de vela a favor, que se rompan las zonas de soporte anteriores y se respeten como resistencia. Todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿vale, muchachos? Es muy importante. Permítanme un momento, cierro acá la puerta.
Listo. Así que eso es muy importante, ¿vale? Entender que estas divergencias son las menos seguras, ¿sí? En una tendencia bajista, ¿tú qué vas a tener? Una dirección clara en el precio, ¿sí? Pero un doble piso en el indicador, ¿vale? ¿Cómo sería? Más o menos por acá, ¿sí? Solamente es por el ejemplo para que lo vayas entendiendo. Por aquí. Vamos a una tendencia ahí como medio acelerada. ¿Vale? Entonces, claramente hay una tendencia, una dirección en el precio, ¿sí? Pero, si tú trazas la línea desde esos puntos, bueno, supongamos que era solo hasta acá, ¿vale? Simplemente por el ejemplo, ¿ok? Supongamos que solamente fuera en esta zona, tenías un doble piso, ¿listo? Ay, no, Julián, que no llegó así, que eso no es un doble piso. Es por el ejemplo, ¿vale? Es por el ejemplo. Ya. ¿Sí? Imaginemos que esto era un doble piso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que les dije. Sale un pequeño mechonazo aquí y ya se pierde la divergencia. ¿Sí? Y el precio mantiene la fuerza bajista y sigue bajando. ¿Vale? Entonces, nuevamente, ¿qué debes esperar cuando ves este tipo de divergencias? Primero, que el precio suba un poquito, te haga otro bajo, vuelva a subir en el RSI, ¿sí? El precio, que el indicador, pero es que para que tú ya puedas trazar una línea de tendencia contraria a la que tiene el precio, con mínimo 3 puntos, en donde por lo menos uno está en una zona extrema, ¿vale? Y ya tienes coincidencia aquí por velas, por soporte, por resistencia, ¿sí? Puede ser más conservador y esperas impulso, retroceso, rompimiento de línea de tendencia, respeta nivel Fibonacci, patrón de velas aquí y te vas, ¿sí? Entonces se vuelven más confirmaciones, ¿vale? Así funcionan, muchachos, las divergencias y eso es lo que vamos a ver con estos indicadores que aprendimos hoy. ¿Listo? O bueno, con este indicador concretamente el RSI. Entonces, para terminar, muchachos, porque me alargué bastante, vamos casi 2 horas de clase, vamos a ir a nuestro TradingView o a tu MetaTrader, ¿vale? Y vas a colocar tanto el RSI como las bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger, ¿listo? RSI. Así por defecto, no le vayas a cambiar nada. ¿Listo? Y vas a coger esos pares que ya analizamos, ¿sí? Vas a coger esa tabla donde se supone que ya tienes registrado cómo se comporta mediante X patrón, si hizo retesteo o no hizo retesteo, y lo que vas a ver es que vas a agregar una nueva casilla. Vas a agregar una nueva casilla a esa tabla que se llama punto de entrada, ¿sí? Y acá le vas a colocar entre paréntesis confirmación por indicadores. ¿Sí? Entonces, te vas a volver a revisar el gráfico, ¿listo? Obviamente, pues no te vas a ir a ver todo, necesariamente todos los rectángulos, aunque pues si puedes, sería genial, ¿no? Y lo que vas a hacer es, en ese punto que tú habías identificado desde lo que habías aprendido antes de hoy, en el que tú habrías entrado, en ese punto, ¿el indicador te dio una confirmación? ¿Sí o no? ¿Listo? Y comienzas a tener un registro mucho más profundo cuando estás en una tendencia y el precio te genera este patrón de cambio. Sabes exactamente cuántas veces hace retesteo y no, ¿sí? Y si hace el retesteo, ¿te confirmó con los indicadores en ese retesteo?
o no habrías podido ver esa entrada, ¿sí? Si no hace el retesteo, por ejemplo, acá, con las banderas pullback, supongamos en el euro dólar, ¿sí? Supongamos que es un par que cuando hace banderas pullback no hace el retesteo. Entonces, en ese último punto, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? En este último punto, antes de que el precio bajara, porque como ya no te hace un retesteo, sino que se va de largo, aquí en este último punto, los indicadores te dieron confirmación para entrar, sí o no. Y si sí, ¿cuántas veces lo hizo? ¿Vale? Entonces tú colocas sí, de estas 12 4 veces, no, 8 veces. Ah, bueno, entonces la gran mayoría de veces los indicadores ahí como que no te ayudan mucho, ¿sí? Pero te vas a dar cuenta que la mayoría de veces, si lo sabes identificar, pueden estar apoyándonos, ¿vale? Y se vuelven confirmaciones muy interesantes. Pero a veces también vas a encontrar que te confirman acá, pero no te confirman, por ejemplo, en el retesteo. No te lo confirman, ¿sí? Sino que te hacen dudar. Te hacen dudar de que el precio va a seguir y cuando te das cuenta, se te fue la entrada, ¿sí? O le metiste en compra por los indicadores y se te olvidó el análisis técnico, que es lo que va primero, ¿vale? Entonces vas a comenzar a ver cómo hay trampas en el mercado y vas a comenzar a familiarizarte, ¿sí? Que fue lo que pasó, por ejemplo, con el euro dólar. Cuando todos veían venta, incluso Jan Víctor la mandó, para los que vimos el Zoom, yo les dije, no muchachos, esto va a subir, incluso los indicadores decían que el precio iba a bajar, ¿sí? Los indicadores decían que el precio iba a bajar, pero aún así yo les dije, no muchachos, eso va a subir, ¿listo? Y luego sí, cae, ¿vale? Y efectivamente llegó hasta acá y cayó, ¿listo? Así que bueno, indicadores como bandas de Bollinger en otra configuración que yo no utilizo, ¿sí? Otros indicadores como puntos de pivote nos daban una mejor indicación de dónde iba a llegar, pero son indicadores que veremos después, ¿vale? Pero ese día lo hicimos sin nada, sin indicadores, ¿vale? Ya conocíamos la trampa, el euro dólar es un par que maneja muchas trampitas, eso yo ya lo sé. Entonces siempre que yo veo un patrón de triángulo, siempre el eurodólar hace un falso movimiento, o bueno, la mayoría de las veces, el 85% de las veces más o menos, 90%, hace un falso movimiento y luego sí cae, ¿sí? Entonces yo ya sabía eso en esta situación, ¿sí? Y aunque todo el mundo esperaba que ya cayera, retesteara y se fuera, nosotros sabíamos que esto se iba a ir hasta acá y bajar, ¿sí? Pero bueno, todo eso se va adquiriendo mediante la práctica, mediante el estudio, ¿vale? Y listo, muchachos. Ahí quedamos por hoy. La verdad, tenía preparado un poco más de tema. Sí, los indicadores que les dije que íbamos a ver hoy, pues tenía toda la intención de verlos. Nos quedó faltando el estocástico, que es este de acá abajo. También otro indicador que nos da sobre compra o sobre venta. Y el MACD. El MACD es uno de los indicadores más complejos que hay. Saberlo usar bien es difícil, ¿vale? Entonces teníamos como la idea de ver esos 4, pero bueno, ya nos fuimos con 2. En este momento ya puedes colocar una plantilla así y ya podemos comenzar a tener confirmaciones y acostumbrarnos a ver el gráfico con ciertas cositas encima. Y vamos también organizando nuestro ojo, nuestra mente para no perder un análisis correcto.